El empuje estelar de Hulk Hogan tras su regreso como miembro del nuevo orden mundial y el face turn posterior al que los fanáticos obligaron a WWE tras su combate contra The Rock en WrestleMania 18 es uno de esos fenómenos no planificados que surgen orgánicamente. Lo del Hulkster no fue exclusivamente ser vitoreado por el público de la vitrina de los inmortales en el colosal Skydome, gente. Realmente se trató de un renacimiento de la Hulkamania que infectó rápidamente a cada espectador de la empresa. Arena que pisó, arena que conquistó el inmortal. Y viendo tal impacto en términos de reacciones, venta de mercancía y de boletos, a la organización no le quedó más que entregarle la joya de la corona a Hogan una vez más. Hulk Hogan conquistó el oro máximo en el pay-per-view Backlash con ayuda, curiosamente, del que iba a ser su primer retador, de hecho, The Undertaker, un enterrador atravesando una genial faceta heel que lo llevó a querer ser el encargado de frenar la locura conocida como Hulkamania, enfrascando a ambos titanes en un feudo algo cómico, sinceramente. Más que nada por aquel ya infame segmento en el que Big Evil amarró a Hogan a su motocicleta y lo arrastró por todo el backstage, lo que a muchos les gustaría hacer hoy en día con Hogan. Bueno, el combate de campeonato vino rápido, en el evento Judgment Day de aquel lejano 2002, y doy por sentado que, por más que la WWE estuviera gozando del ruido y el dinero que estaba generando Hulk Hogan, aún así se percataron rápidamente de que este acto trillado de los 80s no podía durar para siempre. Si en sus mejores años el inmortal no fue un espectáculo en ring, menos lo iba a ser ya entrado en sus 50s, algo que nos quedó más que claro con esta cliché batalla ante el enterrador, en la cual vimos no solo uno, sino dos de los comebacks del Hulkster, en los que, ya saben, deja de vender los embates del oponente y de repente empieza a hacer sus movimientos, los puñetazos, bota al rostro, ya se la saben. Hubo breve trabajo de psicología con Big Evil enfocando la ofensiva en la pierna del campeón y claro, los momentos que hacen de esta lucha una sumamente infame. Los dos chokeslam más horribles de toda la historia, gente. Cortesía de un Hogan que no se molestó mucho en levantarse para recibir la maniobra, dejando en ridículo el spot en dos ocasiones, no en una, en dos. Y lo más triste de esto es no saber si habrá sido porque en serio no podía levantarse o por sus ganas de hacer quedar mal al rival. Sea lo que haya sido, fueron espantosos. Y ya para culminar lo que es una más que típica contienda para la Hulkamania Brother, obvio necesitábamos el cierre lleno de tonterías para proteger al Hulkster. Vince McMahon intervino en el trámite siendo la distracción perfecta para la victoria del diabólico Big Evil. Encuentro de lo más común para Hulk Hogan, o sea, malo por naturaleza, aunque con la decisión apropiada al detener el chiste de tenerlo como campeón indiscutible y así permitir que un enterrador en una estupenda era de su trayectoria se llevara la gloria para impulsar el campeonato máximo. En algún momento, WWE encontró un método en particular por el cual desenvolver los combates de Brock Lesnar y no lo soltaron nunca. Sería exageración de mi parte afirmar que esta fórmula trillada fracasó en cada una de sus luchas, porque no es el caso. Lo que sí puedo comentarles, sin embargo, es que en los momentos en que no se adecuó a la situación, fue un desastre absoluto esta dinámica. Como por ejemplo en el Royal Rumble 2022, en donde por fin, tras años de negarse a darnos este enfrentamiento tan añorado por los fanáticos durante tanto, WWE pactó el mano a mano entre la bestia encarnada y Bobby Lashley por el campeonato máximo, teniendo un arranque de lo más prometedor, con las dos moles humanas midiéndose con su respectivo suplex alemán. Se pudo sentir por un momento que teníamos esta vibra de estar viendo un choque sin comparaciones, y entonces los suplexes alemanes siguieron del lado de Lesnar, luego siguieron un poco más y siguieron haciéndonos caer en la ya trillada, vuelvo a lo mismo, dinámica de Suplex City, bitch, que rápidamente se convirtió en la trillada dinámica de finisher tras finisher tras finisher tras finisher, sin poder digerir ninguno de estos o sentir el impacto de los mismos. Lashley aplica dos spears seguidas, falla la tercera destrozando la barricada en ringside, ok, momento bastante cool, no lo niego, y para agregarle al desperdicio del duelo que terminó siendo, el árbitro cae abatido pronto luego
luego de un F5 con el que Brock impacta al todopoderoso contra el oficial, abriéndole el camino así a Roman Reigns para que conectara su némesis con la Spear, o sea Lesnar, costándole así el anticipado combate, el WWE Title, y a nosotros dejándonos un pésimo sabor de boca al respecto. La reconquista del oro máximo del Almighty fue lo apropiado, pues podíamos sentir que su potencial de main eventer aún no terminaba, mientras que la bestia encarnada, como evidentemente notaron, aún continuaba enfrascado en este conflicto eterno con el jefe tribal, lo que básicamente lo mantenía en la órbita del campeonato universal y no el WWE Championship, o al menos eso fue lo que pensamos todos, porque ya conocemos bien el revoltijo que Vince McMahon procedió a buquear con tal de tener su combate fetiche por ambos campeonatos entre Lesnar y Reigns en WrestleMania 38, pero esa es otra historia que ya no quiero contar, por amor de Dios. Lo de esta lucha es un enorme anticlímax que desgraciadamente sentó las bases para el resto de decepciones que estos dos iban a tener cada que se veían cara a cara en el ring. Pésimo enfrentamiento que a lo mejor pudo haber significado más, aunque a la larga no fue así, ni con la victoria de Bobby. Aún fúrico por la inesperada compra de su más grande rival WCW a manos de su propio hijo Shane, y claro de haber sido vencido por él mismo en una humillante street fight en WrestleMania X7, Vince McMahon preparaba ya las repercusiones que su atrevido heredero debía pagar por su osadía ante él, enviando así a una iracunda bestia de 7 pies de altura y 500 libras de peso de nombre Big Show tras Shane O'Mac, pactando así una peligrosa Last Man Standing match para el pay-per-view Backlash. Combate con obvia desventaja física para un poco experimentado Shane, aunque, audaz como él solo, McMahon jamás se permitió ser intimidado por el gigante de la industria. La trifulca arranca de lo mejor para él, huyendo del titánico adversario para sorprenderlo con un palo de kendo, así como también con unos impactos de silla metálica. Shane, de hecho, estaba tan preparado para el asunto que se valió de la no descalificación para utilizar un sucio truco conocido como cloroformo, cubriendo el rostro de Show con este para adormecerlo, y lastimosamente la victoria no pudo ser suya, pues su diabólico padre surgió de la nada para atacarlo con un artero silletazo a la espalda, abriéndole el camino al atleta más grande del mundo para ahora sí adueñarse de este trámite, adueñarse tanto así que ya no soltó el dominio durante los próximos minutos, al menos hasta que Test llegó a hacerle el aguante a Shane McMahon, intentando desquitarse del ataque que había sufrido a manos del gigante de la industria unos días atrás. Una bota al rostro dejó tendido a Show, aunque no por demasiado tiempo, y pronto tuvimos a los tres en la ingeniosa escenografía con esos ganchos espectaculares riñendo. Shane consigue escapar del rival, haciendo una de sus clásicas locuras, ascendiendo a lo más alto del Titantron, mientras que Test por fin puede contener al coloso, dejándole el terreno abierto a McMahon para... Efectivamente, gente, esta es una lucha de un solo spot, uno solo nada más, uno brutal, de eso no hay duda, pero al final del día, un match bastante simple que dependía completamente de ese salto de fe de locura del eterno arriesgado Shane O'Mac, un Last Man Standing match que francamente tampoco necesitaba ser otra cosa. Era claro que no les íbamos a pedir un storyline de lo más melodramático o algún combate clasicazo, por lo que funciona, y eso no quita que luchísticamente sea un encuentro no muy impresionante. Dos rarezas marcaron lo que fue el mano a mano entre Kurt Angle y Mark Henry por el campeonato mundial pesado en el Royal Rumble 2006. La primera, un storyline en el que el héroe olímpico, como pocas veces se veía, estaba superado por el poderío y complexión de su contrincante. La segunda, una inusual mala lucha para el maestro del ring y amo de la técnica Kurt Angle. Lo cierto es que ambos llegaron de imprevisto a un quite que, para empezar, no tenía demasiado hit. Kurt fue el bomberazo que rescató al Big Gold Belt luego de la lesión desafortunada de Batista, mientras que el hombre más fuerte del mundo apenas regresaba con este personaje avasallador tipo Monster Heel, sin terminar por establecerse del todo aún. El match se concentró precisamente en cimentar la brutalidad del retador, dándole una paliza descontrolada al medallista olímpico, que no fue de lo más emocionante, francamente, mucho menos cuando pasamos minutos aburridísimos en el mismo abrazo de oso en medio del ring.
ring. La máquina del wrestling tuvo que recurrir a olvidarse de ser babyface, empleando cualquier posible táctica sucia con tal de poder neutralizar a la mole humana que buscaba destronarlo. Desde un golpe bajo, pasando por 2 silletazos brutales que se vieron espantosos, directo a la cabeza de Henry, y ya para lograr el cometido y surgir vencedor del encuentro, sujetar al hombre más fuerte del mundo de su indumentaria durante un roll-up para el pinfall. De hecho, Angle también se agarró de las cuerdas para ayudarse extra. Match que así como vino, se fue, damas y caballeros, y que no era nada más que una excusa para hacer tiempo de camino a WrestleMania 22, así como servir, digamos, como un puente para el verdadero primer contendiente en el reinado del héroe olímpico, The Undertaker, quien se alzó de entre la oscuridad para poner bajo aviso a Kurt Angle con un mensaje de ultratumba que quebró el ring, dejando helado al campeón peso completo. Contienda de lo más olvidable y poco característica para un talentazo de la talla de la máquina de wrestling, aunque como ya señalamos, dio en el clavo con lo que la empresa pretendía. Por ese lado no existe queja alguna, Mark Henry fue el retador de transición ideal. Dadas las desafortunadas circunstancias que rodearon a WrestleMania 36, no se podía pedir mucho de casi ninguna lucha de la cartelera. Muchas de estas ciertamente sí quedaron comprometidas luego de la situación tan incierta que el planeta entero estaba atravesando. Algo que no sé si podamos decir forzosamente del evento estelar entre Brock Lesnar y Drew McIntyre por el WWE title. No es que no fueran capaces de darnos un combate entretenido, es más bien que sus estilos no eran los más apropiados uno para el otro. Y si a esto le añadimos lo que ya platicamos unos puestos del video atrás, con la misma dinámica, adueñándose de todos los combates de la bestia encarnada, pues las esperanzas de ver un kit entretenido verdaderamente quedaban reducidas. En resumidas cuentas, el duelo por el oro máximo de aquel show de shows fueron unas cuantas Claymore, Brock luego tomando el dominio con múltiples F5, algunas caídas cercanas, los ya esperados suplexes alemanes, y en el punto crítico 2 patadas Claymore más para que el guerrero escocés destronara al campeón part-timer. Ahora bien, vamos a sincerarnos, la lucha tampoco requería ser mucho más que eso. A Lesnar ya le urgía regresar a casa y resguardarse junto a su familia durante toda la cuarentena, mientras que la compañía ya estaba ansiosa por dar el siguiente paso estelar con el papucho. Así que por más que el combate haya sido tan simplón, era exacto lo que hacía falta con tal de darle ese largo descanso a la bestia y consagrar a McIntyre en la cima. WWE tenía ya en tan poca estima a ECW para el segundo WrestleMania desde haber sido reinstaurada como la tercera marca en el producto que iba a vivir, que ni siquiera se tomaron la molestia en construir algún ángulo o combate realmente importante en torno al show extremista o siquiera su campeonato para la vitrina de los Inmortales 24. Cuando menos sí tuvieron la decencia de no dejar a ECW fuera del pay-per-view y pactaron así una batalla real de 24 luchadores previa a la transmisión del pay-per-view, o sea que no la vimos, que iba a definir al retador por la presa extrema más adelante, ahora sí en la transmisión principal del espectáculo. Y fue Kane quien dejó fuera a Mark Henry de último para establecerse como contendiente al cinturón ostentado por Chavo Guerrero. Un choque, ok, claramente desequilibrado, que aún así, ¿saben qué? Podía resultar ser una entretenida colisión de estilos, ¿no? No, pues no. 11 segundos y hasta 2016 el récord de ser el combate más corto en la historia del magno evento. El que un monstruo rojo como lo era el contendiente arrasara a un poco creíble campeón de ECW como lo era Chavito no es tan recriminable, no es reprochable. Es el hecho más bien de que WWE le diera tan poca importancia a la marca como para acabar su participación en cuestión de segundos en WrestleMania. A lo mejor sí pudo haber sido un WrestleMania moment, pero si lo pensamos a fondo, también se trató de un entierro del título de ECW, de la marca y de todo lo referente a la misma. Al menos el suficiente como para no volver a ver a la entidad extremista de nuevo involucrada en ningún otro WrestleMania. A ver, veámoslo así. El gran monstruo rojo triunfando, bien, un campeón mucho más fuerte que el anterior. El cómo se dieron las cosas, mal y vergonzoso para el legado de Extreme Championship Wrestling.
WrestleMania 21 se sintió como el verdadero cambio de una era a la siguiente para WWE, con el ascenso de dos de las estrellas jóvenes que se iban a encargar de carrear con el producto durante los próximos años. Entre ellos, por supuesto, la personalidad sensación del momento, John Cena, quien un año después de hacer su debut en el magno evento conquistando el título de Estados Unidos, ahora se encontraba frente a frente con el ya longevo campeón máximo John Bradshaw Layfield, cuyo push estelar francamente ya había excedido su bienvenida y tenía que hacerse a un lado para permitir que el futuro arrancara su imparable trayecto. Y fue exactamente lo que sucedió cuando el rapero mayor puso un alto definitivo al adinerado accionista neoyorquino, superándolo por la vía de su remate LFU y el conteo de 3, después de habernos entregado uno de los matches de campeonato más aburridos en la historia de la vitrina de los inmortales, damas y caballeros. No hay un tema de botches, equivocaciones o un mal performance así tal cual, es directamente uno de los duelos más insípidos y sin chiste que se hayan suscitado en este escenario y con un título máximo de por medio. Todo se resume en ver a JBL castigando sin misericordia a su retador durante unos 9 minutos de los 11 minutos que duró el encontronazo. El comeback de Cena, el cual constó de sus típicos movimientos de la perdición, ya saben, tacleada, el suplex giratorio y el You Can See Me. John esquiva el lazo del infierno para conectar el FU que significó su primer reinado con el título de WWE y eso fue todo. Toda la historia de Bayley desafiando a Alexa Bliss de camino a Extreme Rules 2017 estaba fundamentada en este contraste entre campeona y retadora. Mientras que la diosa probó que sería capaz de ir hasta los mismísimos límites con tal de mantener ese campeonato femenil de Raw en su poder, a la noble Bayley aún le costaba trabajo entender que para ser campeona se requería de ir al extremo. El storyline nos dio semanas de humillaciones para la contendiente babyface que paso a paso se veía superada por la campeona heel. Esto nos hizo pensar que cuando llegara el momento de la verdad, en el combate de palo de kendo sobre un asta que iban a disputar en reglas extremas, Bayley finalmente se dejaría llevar por el salvajismo, la brutalidad y la violencia que Bliss puso en duda fuera capaz de mostrarnos, que por fin iba a hacer algo al respecto, y qué equivocados estábamos. La lucha en pay-per-view mantuvo la misma constante de toda la enemistad, con una Alexa que le pasó por encima a Bayley tanto física como mentalmente. Solo por un segundo, gente, un breve instante, sentimos que la Hugger iba a estar a la altura agarrando el palo de kendo, pero rápidamente fue neutralizada por una diosa que continuó exhibiéndola. Y luego de apenas 5 minutos de combate, Bayley, jamás utilizó el bendito palo de kendo, jamás se puso extrema, nada de eso, y fue vencida cuando Alexa le envió de cara contra el kendo stick, seguido por su espantoso finisher, el DDT. Lamentable presentación en la que no nos contaron ninguna historia y donde tampoco emplearon lo suficiente la estipulación como para justificar que se buqueara desde un principio. Lo único positivo que se pudo sacar de este asunto es que sí, Alexa Bliss era justo la campeona indicada para la división en su momento. El resultado estuvo bien. Por desgracia, su push vino a costa de enterrar el personaje babyface de una Bayley que se iba a tardar 3 largos años en poder recuperarse de esto en el main roster. Aún no terminamos con el triste 36º WrestleMania y en esta ocasión no sé si podamos utilizar la excusa de que la pandemia afectó el posible desarrollo de las luchas en la cartelera, ya que aquí en una esquina teníamos a un monstruo powerhouse que nunca estuvo como para andar carreando combates, Braun Strowman, y de la otra esquina teníamos al eternamente limitado Goldberg que venía de haberse robado innecesariamente el Universal Championship. Nada podía hacer de este match algo más de lo que terminó siendo. O sea, 4 spears seguidas del monarca defensor, el monstruo entre hombres, revirtiendo el intento de Jack Hammer y posteriormente aplicando 4 Power Slams para la victoria titular. No fue ni más, no fue ni menos, esta lucha fue tal cual eso, gente. Lo que debemos preguntarnos es si en realidad el encuentro original que íbamos a tener entre Goldberg y Roman Reigns habría sido mejor que esto. Yo apunto más a que no, dadas las capacidades
o falta de ellas, de Bill Goldberg. Strowman fue un reemplazo bastante útil para que el match card no perdiera uno de sus enfrentamientos de campeonato estelar. Sé que en 2020 muchos ya sentíamos que el momento estelar del monstruo entre hombres quedó al menos unos años atrás, pero estando necesitados de quitarle el campeonato al part-timer y con la partida del perro mayor, Braun dio el paso hacia adelante, mereciéndose ser el encargado de mantener el campeonato universal en la programación semana con semana. De acuerdo, sí, podemos tomar algo de culpa por permitirnos ilusionarnos con ese Cody Rhodes versus John Cena por el campeonato indiscutible de WWE. Yo personalmente me dejé impresionar bastante por el sólido performance que el rapero mayor nos mostró en los confines de la Elimination Chamber, pero nos queda claro que un combate multitudinario nunca va a ser igual que un mano a mano clásico. El heel turn de Cena claramente también nos hizo sentir que esto iba a ser un choque para la posteridad, cuando lo que realmente obtuvimos fue un enfrentamiento sin ritmo en el que las emociones brillaron por su ausencia y con el que la organización trató de vendernos el cómo la experiencia del veterano de más de 20 años y su peso en esta industria le pasaban por encima al ahora rostro de la empresa. La intención de esta historia era la adecuada. La ejecución, vaya que no. El dominio de Cena, más que relatar la historia, se tornó pesado con suma rapidez, haciéndonos esperar por el resurgimiento de la pesadilla americana, que en verdad nos hiciera sentir el dramatismo de un encuentro cerrado. Claro que la idea es que Cody no estaba listo ni física ni mentalmente para el llamado GOAT, simplemente es que no supieron equilibrarlo como para que el quite se pusiera interesante. Por supuesto, ahora hablemos del elefante en la habitación. Si hubo un detalle que terminó por sepultar esta decepción, ese fue la aparición tan innecesaria del señor Travis Scott, el artista musical que desde tenerlo de fondo en el heel turn de Cena, seguimos preguntándonos, ¿en dónde diablos encaja él en esta historia? ¿Qué rayos tenía que ver en una storyline tan importante como la búsqueda del título 17 de John Cena? Ahora, ¿por qué fue él y no fue el tipo que se supone detonó toda la historia desde un principio, The Rock? La respuesta rápida a todo esto sería que TKO no tiene suficiente de sus cameos forzados para hacerse virales en redes sociales, y también que Dwayne The Rock Johnson no es más que un fraude que quiere seguir vendiéndonos humo con todo este temita de dejen que la Roca les lleve por este viaje que no conocen, porque yo sé todo, ustedes no saben nada, voy 10 pasos adelante. Sí, cómo no, enorme fraude pelón. Era obvio que la coronación de la mega estrella más importante de este milenio era justo lo que necesitábamos de esta lucha, eso fue lo bueno que sí pasó, pero no me cabe en la cabeza que un hito de tal magnitud haya llegado luego de una intromisión de Travis Scott, por amor de todos los dioses. El rapero mayor destronó a la pesadilla americana con el golpe de cinturón más anticlimático de toda la historia, y a mí díganme lo que quieran de que John Cena prometió arruinar el wrestling, que justo hizo eso, que está arruinando el wrestling. Ese match no tuvo nada que ver con eso, fue malo y punto. No estuvo ni cerca de sentirse como el main event del magno evento. No fue el encuentro entre generaciones para la historia que se nos vendió tampoco. El resultado que tenía que ser, dejándonos un vacío enorme que un suceso de tal calibre no podía permitirse. Este es el anticlímax definitivo.